Vamos a compartir, mis hermanos, la lección. A ver, me dan un segundito. Ahí está. Por favor, mis hermanos, bueno, primero decir, hoy es sábado, no, es lunes, lunes 2 de mayo. Vamos a buscar el día de hoy. Ahí estamos. Es, sí, lunes 4 de mayo, perdón, lunes 4 de mayo, mis hermanos. Y allí está el título de la lección. Yo no sé si alguien podría leerlo, mis hermanos, para confirmar que están viendo la pantalla. Postura. La postura durante la oración. Oración, Muchísimas gracias, mis hermanitos. Que el Señor les bendiga. Muy bienvenido a todos. Bien, mis hermanos, la postura durante la oración. ¿A qué se refiere aquí con la postura? ¿A qué se estará refiriendo de la postura que debemos tener durante la oración? ¿Algún comentario, mis hermanos? ¿Alguna pregunta respecto a este título? Hermana Mónica, buenos días. Buen día, mi hermanito Marcelino, bienvenido. La postura, dice. Yo creo que se puede entender de dos maneras. Una postura física y una postura espiritual, emocional. Una postura física, recordemos, la oración más corta eh, de Pedro. Se estaba hundiéndose, no tenía tiempo para arrodillarse. Simplemente tenía tiempo solamente decir, Señor, sálvame. Si simplemente dice Señor, aún así el Señor le acudiría, pero le dio tiempo a decir sálvame. Luego también nuestro Señor Jesucristo oró en la cruz. Físicamente no podía él arrodillarse como tenía la costumbre de ir cada día al monte, al bosque, al desierto, arrodillarse, pasar tiempo gozoso delante de su Padre. Pero hay personas o hermanos que dicen que hay que orar, pero siempre de rodillas. Bonita esa costumbre, también linda, pero cuando estás viajando en avión, ejemplo, y necesitas orar, estás con cinturón de seguridad y necesariamente tienes que orar. No puedes arrodillarte, pero igual el Señor conoce. El Señor sabe la condición como estamos. Entonces, orar en la condición como estás, en la postura como te encuentras, física o emocional, el Señor conoce todo. A Él no se le puede engañar. Me emociona escuchar testimonios, por ejemplo. Hay una hermana, Nessie. No sé si ustedes se recuerdan ese nombre, Nessie. Ella es de la cuarta generación de judíos allá en Argentina. Eh, Son adventistas. Y su abuela oraba por su madre, su bisabuela, y ella veía, chiquitita, y estaba sufriendo, quería ya morirse, estaba sufriendo demasiado. Decía a su hija, por favor, ven, ora conmigo, dile a mi Señor que ya quiero descansar, ya es mucho sufrimiento. Se arrodilló, la abrazó y oró justamente lo que había dicho. Y cuando terminó la oración, había muerto la persona que pidió esa oración. Así es Dios. El Señor te responde, siempre te responde, inmediatamente
o quizás te dice espera un poco. En este momento no necesitas eso lo que estás pidiendo. Más, más tarde lo será realidad para ti. O bien te dice no, este pedido no te sirve. Bien, adelante, hermana Mónica. Amén, gracias hermanito Marcelino. Es justamente como usted decía, no siempre es necesario orar de rodillas, aunque en nuestra devoción personal deberíamos intentar hacerlo así, ¿cierto? Cuando tenemos esa devoción personal donde buscamos a solas a Dios, donde hemos apartado ese momento, ese lugar para nuestra adoración, hacerlo de rodillas, así como lo hacía Daniel, ¿cierto? Pero hay oraciones, justamente como dice nuestro hermano, que no siempre podemos hacerla de la forma que quisiéramos. Me hace recordar también en este rey que estaba enfermo y se dio la vuelta en su cama hacia un lado, ¿cierto? Lloró y lloró porque él no quería morir, ¿cierto? Eh, claramente, uno mm, tiene que tener la inteligencia de pensar, ¿cierto? De que no siempre se puede, ¿ah? Y que no sea como una exigencia. Pero ojalá, mis hermanos, en nuestras reuniones pudiéramos orar de rodillas. Claramente aquellos hermanos que no pueden por problemas de físicos, se entiende que no puedan hacerlo, pero eh, cuando estamos en la iglesia, con mayor razón, creo yo, que debiéramos hacerlo así, con reverencia, alabando a nuestro Señor, rindiendo nuestro cuerpo, rindiéndonos a Él en adoración. Pero como dice aquí, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de la postura durante la oración. Como decía bien también mi hermano, está la postura del Hermanita, corazón y está la postura del cuerpo. Eh, hello. re- sí, me da un segundito, mi hermana. Recordar cómo oraba el fariseo orgulloso de pie, ¿cierto? Allí, pero su corazón, si bien es cierto, él estaba a lo mejor en una posición haciendo pensar a los demás de que estaba entregado a Dios. O sea, no estaba entregado ni su cuerpo ni su corazón. Hermana, dígame, por favor, sí. ¿Quién iba a Buenos pedir, días, hermanita? hermanita. Sí, Buenos hermanita días. Rosa, por favor. Ajá. Bueno, la postura en la oración, bueno, se refiere también a la posesión del cuerpo, ¿no? Que adoptamos cuando hablamos con Dios. Por ejemplo, la postura física, ¿no? En la Biblia encontramos varias formas de orar, de rodillas, de pie, postrados, manos levantadas, ¿no? De rodillas. Cuando oramos de rodillas muestra humildad y reverencia, ¿no? Por ejemplo, encontramos eso en Lucas 22:41, cuando Jesús se arrodilló para orar. De pie muestra respeto y atención, ¿no? Y postrado, adoración profunda y entrega total. Manos levantadas, dependencia de Dios y clamor. Esto nos enseña que no hay una sola postura obligatoria, sino que depende del momento y la actitud, ¿no? Postura del corazón, lo más importante. Dios mira más allá del cuerpo, la verdadera postura de nuestro interior, ¿no? La humildad. Reconocemos que necesitamos a Dios, la sinceridad, hablar con verdad sin apariencias, ¿no? De creer que Él escucha, reverencia, respeto y amor hacia Dios. Entonces la postura externa ayuda, pero no reemplaza lo interior. Podemos estar de rodillas, pero si el corazón está distraído, la oración pierde sentido. En cambio, alguien puede orar
incluso sentado caminando, pero con un corazón humilde. Y esa oración llega a Dios. Amén, hermanita. Amén, hermanita Rosa. Justamente ahí nuestra hermana mencionaba muchas más posturas, pero lo más importante y lo que hemos hablado toda esta semana, mis hermanos, es que nada de lo que nosotros hagamos, nada agrada más a Dios que tengamos un corazón sincero, que seamos humildes, reconociendo nuestra necesidad de Él. De nada me sirve, ¿cierto?, estar no sé, tirado en el suelo, como decimos aquí, de guata en el suelo, cuando uno está ahí con todo su cuerpo en el suelo, si mi corazón no está rendido a Dios. Lo principal es tener un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer a Dios. O sea, de nada sirve lo demás. Todo lo demás es pompa, todo lo demás es simple postura, si no lo hacemos con el corazón. ¿Alguien más, hermano, quisiera hacer su comentario antes de que avancemos? Bien, vamos a avanzar entonces. Dice aquí, cuando tenemos algún problema serio, la mayoría de nosotros llamamos a un amigo íntimo para hablar con él acerca de ello. Es así, ¿cierto? Cuando tenemos un problema, creo que los problemas incluso se hacen más llevaderos cuando nos desahogamos, cuando tenemos a alguien a quien contarle nuestro problema y podemos recibir algún consejo y a lo mejor aunque no sigamos el consejo, pero el simple hecho de poder hablar con esa persona y ver otra perspectiva también de nuestra situación nos ayuda. Dice Bueno, aquí que hermanita, cuando... Sí, mi hermano. antes que continúe, tenía un versículo subrayados, la encontré. Está en Salmos 34:18 y Salmos 51:17. Pueden anotarse. Salmos 34:18 y Salmos 51:17. Hay una palabrita que se repite allí. Dice, el 34:18 dice, cercano está a Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Eso, hermanos, quebrantados de corazón, aunque sean levantadas las manos, como Abraham se postró en el suelo hasta el suelo, se echó, pero Dios está viendo nuestro corazón y nuestro espíritu contrito, humillado. Esto quiere decir cercano está Jehová. El otro versículo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Jehová. Entonces, eso es muy importante en nuestras oraciones que hagamos a Dios, tener un corazón humillado, un corazón quebrantado, un espíritu humilde. Qué bueno que usted utilizó del publicano su oración, orgulloso de pie, no, pero el otro humilde no podía ni siquiera levantar la cara arriba y un corazón contrito y humillado. Y ciertamente Jesús dijo, aquel que entró humilde salió en paz, bendecido y perdonado, aceptado delante de Dios. No así el otro que fue orgulloso. Bien, hermana, adelante ahora sí. Amén, hermanito. Vamos a avanzar Recalcar algo más, esto me hace recordar, ¿no? A toda una nación, ¿no? Desde el rey hasta el último persona, ¿no es cierto?, que vivía en Nínive, ¿no? sí. Entonces ellos, ¿no? Toditos se pusieron así de esa manera, humildes, contritos de corazón, y claro, el Señor como los bendició, ¿no? Los perdonó. Amén. Y justamente, mi hermano, porque no solamente estaban todos ayunando, estaban todos orando, sino porque todos realmente estaban arrepentidos. Eh,
recordar, ¿cierto?, que Nínive iba a ser destruida porque era una nación pecadora, ya habían llegado al límite ya de su pecado y el Señor en 40 días los iba a destruir. Pero ellos, y a través del rey que tuvieron en ese momento, que también reaccionó bien al llamado, ¿cierto? Llamó a toda la nación a arrepentirse. Pero como decíamos antes, ¿cierto? Lo principal es eso, es humillar el corazón, reconocer nuestra necesidad de Dios, reconocer nuestro pecado. ¿Ah? Eh, y Dios perdona, mis hermanos, hasta el pecado más horrendo, más horrible, Dios lo perdona. Entonces, a veces pensamos que no podemos acercarnos a Dios como el pobre publicano que estaba allí, que apenas podía levantar sus ojos, ¿cierto? Pero él tenía un corazón entregado, ¿ah? Un corazón totalmente rendido delante del Señor. Y es así y con la actitud que nosotros nos debemos enfrentar en la oración. ¿M? Dice que cuando tenemos buenas noticias, buscamos a alguien para compartirlas. También es así. Podemos hacer lo mismo con Dios, mis hermanos. Porque a veces decimos, pero ¿qué le voy a decir a Dios? ¿Qué voy a conversar con Él? Hay tantas cosas partiendo por confesar nuestros pecados, ¿cierto? ¿Ah? Pero también cuando tenemos problemas podemos acudir a Él, cuando tenemos buenas noticias, cuando estamos contentos, alabarlo, darle las gracias. A Dios le encanta cuando sus hijos son agradecidos, hermano. Dice aquí que ya que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Si a un amigo podemos contarle nuestras cosas con mayor razón a Dios que lo sabe todo. ¿Ah? Porque a lo mejor a un amigo no le vamos a contar todo, porque a lo mejor nos da vergüenza. ¿Ah? Bueno, si bien es cierto, sí, podrían avergonzarnos algunas cosas, pero Dios jamás, o sea, si nosotros vamos con la intención de confesar el pecado y de no volver a hacerlo, el Señor nos perdona. Es decir, en ese sentido, no nos va a juzgar, no nos va a tomar en cuenta ese pecado porque lo estamos declarando. ¿Ah? Y porque estamos teniendo una actitud humilde y vamos a Él con el deseo de no seguir cometiendo ese pecado. Vamos a continuar. Dice aquí que la oración no solo nos mantiene conectados con Dios, sino que también, dice el diablo, a quién pertenecemos. Cada vez que inclinamos nuestro rostro para hablar con Dios, que podemos hacerlo ya sea en silencio o en voz alta, ¿cierto? Estamos en esa postura de entrega al Señor, estamos diciéndole al enemigo que le pertenecemos a Dios. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Bueno, lo que hablábamos hace un momento, nuestra oración matutina de rodillas es una declaración que hacemos a los poderes de las tinieblas que elegimos a Dios. Qué maravilloso, mis hermanos. Podemos decirle a Dios cada día que lo elegimos a Él, que cada día, ¿cierto? Eh, le pertenecemos a Él, que Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro soberano Dios, ¿cierto? Eh, Dice que además Dios responde a esa oración enviando a sus ángeles para que nos fortalezcan y nos resguarden de nuestro enemigo, el príncipe de las tinieblas. Dios no solo escucha nuestra oración, mis hermanos, sino que Él es, su espíritu mismo está allí con nosotros, también dándonos consuelos cuando estamos mortificados por algo, cuando estamos sufriendo por alguna situación, nos consuela. Y a veces nuestras lágrimas no son de tristeza, sino que son de alegría, de saber que el Señor está allí con nosotros a través de su espíritu. Lloramos de gozo en nuestro corazón porque no cabe más gozo en el corazón. Yo no sé si alguien tiene eh, algún testimonio para comentar, ¿no es cierto?, acerca de esta situación con la oración, mi hermano.
¿Usted ha sentido alguna vez la presencia de Dios en su oración? O sea, deberíamos sentirla, ¿cierto? Pero ¿ha habido algo que de repente usted no entiende por qué después de haber estado tan afligido llora y llora de alegría y no sabe explicarlo y no sabe por qué? ¿Alguien ha vivido alguna situación así? ¿Alguien quisiera hacer o contar su testimonio? Hermanita, Hermanita aquí Nancy, muy en bienvenida. Hechos 7:59 dice, ¿no? Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió y Saulo consentía en su muerte. Decimos, yo al menos he experimentado con este dolor cuando me aventó la puerta contra la grada, ¿no? Lo único en ese momento, aun cuando yo no podía hablar, en ese momento como que hasta las vísceras me hubieran molido, aún no podía articular las palabras, en mi mente decía, Señor, Dios mío, si este es el final ya, bueno, recibe también mi espíritu y mi familia, mis hijas, mis nietos, mis hermanos de la iglesia, ¿no? Y es un momento en el hecho más doloroso que nosotros aquí ¿a quién podemos pedir? ¿A quién podemos decir? Yo creo que nuestro Padre es más que un amigo, más que nadie. Lo más íntimo decimos a Él, ¿no? Irreverentemente, de repente en ese momento no podía arrodillarme, pero mentalmente aún. El Padre que todo conoce ya, pero también quiere que nosotros digamos de nuestro corazón al yo creo que la oración es un modo de comunicarnos con Él. Quiere escuchar de nuestras bocas, con qué fervor decimos, con qué desesperación en el caso mío, y que nos mantengamos en todo tiempo, porque el enemigo ahí está como el león rugiente para hacernos caer, o en ese momento cuando estamos débil, lejos de agarrarnos del Señor con garras, y viene la flaqueza. ¿Por qué a mí no? Y no sabemos darnos cuenta que esto es la manera en que el Señor nos ama y nos pule también como a oro refinado. Esto es mi aporte, hermanita Mónica. Gracias. Amén, mi hermanita. Muchísimas gracias por su testimonio. Y sabemos que Dios la escuchó, sabemos que Dios la sigue escuchando. Así que confiados en que Él sigue actuando en su vida, mi hermanita linda. Qué Amén. maravilloso es, hermano, saber que tenemos un Dios que nos escucha y que está allí al tanto de todo lo que ocurre con nuestra vida, pero que no solo mira a mis hermanos, porque podríamos, claro, pensar que, bueno, sí, me contaste, me hablaste, pero no me interesa lo que tú dices. A Dios sí le interesa lo que decimos, mis hermanos. Vamos a leer aquí el Salmo 91, y este es un salmo maravilloso, conocido por todos, ¿cierto? Dice así. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mis hermanos, cuando decimos esto, es que el que, el que busca refugio en Dios, mis hermanos, Dios lo cuida. Está a su alero, ¿cierto? Él lo protege. Dice así, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es su esperanza del salmista, es nuestra esperanza, es nuestro castillo, es donde podemos gozarnos, regocijarnos. ¿En quién confiaré? En Dios confiaré, ¿cierto? Mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Me hace pensar y recordar en el Señor Jesucristo cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise tenerte, cierto? Así como la gallina tiene su polluelo bajo las alas. Así nos quiere tener el Señor. Así nos tiene cuando realmente nosotros nos entregamos a Él.
Dice aquí que escudo y alarga, perdón, escudo y adarga es su verdad. No sé a qué se refiere con adarga, pero me imagino yo que tiene que ver con la protección que Él tiene con cada uno de nosotros, ¿cierto? Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cuando el Señor dice, hoy es el día, ese es el día. Pero también el Señor puede alargar nuestros días, porque también tiene misericordia cuando nosotros oramos y clamamos a Él, ¿ah? Para que nuestra vida sea transformada. Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Mis hermanos, yo leo esto y pareciera que los hijos de Dios andan como con un escudo protector donde no les pasa nada. ¿Nos pasan cosas de Mónica, repente? Hermanito, sí, por favor, siga. cuando dice escudo y adarga en el diccionario dice, adarga es un escudo ligero de cuero, generalmente ovalado o en forma de corazón, de origen musulmán, norte de África, utilizado principalmente por la caballería en la península ibérica durante la Edad Media y hasta el siglo XVII, conocido por ser resistente a espada y lanzas. Se popularizó en la Reconquista y en la mencionada guerra. Bueno, hablando de muchas cosas, pero ya no se imaginaba escudo y adarga, o sea, escudo. Y el escudo más popular en sus tiempos, cuando se escribió la palabra de Dios, debe haber sido la adarga. Amén, mi hermano Marcelino, muchísimas gracias por toda esta información. Cierto, y de repente nosotros, o bueno, yo por lo menos había cosas que no entendía. Pero qué maravilloso, mis hermanos, porque si bien es cierto, nosotros tenemos dificultades en la vida y muchas veces Dios las permite para que nosotros volvamos a ese camino del cual nos hemos apartado, ¿ah? Para que le miremos a Él, para que reconozcamos que Él es nuestro cuidador, el dador de la vida. ¿Ah? Pero todo esto el Señor ofrece a sus hijos. Él es nuestra esperanza, ¿cierto? Dice que no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden de todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Mis hermanos, cuando nosotros hemos puesto su amor en lo alto, ¿cierto? O sea, Él nos libra. Dice que cuando le hemos conocido por su nombre, Él nos pone en lo alto también. Reconocer que Dios es nuestro Dios, mis hermanos, nos pone a un nivel superior a otras personas, en un nivel de sabiduría, de conocimiento y también, mis hermanos, también de cuidado, de protección, porque muchos intentarán hacernos daño, el enemigo especialmente usará todos los medios para dañarnos, pero el Señor nos cuida. Y podemos dar fe de eso, podríamos estar a lo mejor todo un día contando testimonios de cómo Dios nos ha librado de ciertas situaciones. Dice, me invocará y yo le responderé. O sea, invocaremos a Dios y Él nos responderá. Dice que Él estará con nosotros en la angustia. Dice que nos librará y nos glorificará. Los saciará de larga vida, nos dará larga vida, ¿cierto? Y nos mostrará
su salvación. Y esto es lo más maravilloso, que nos mostrará su salvación. Mis hermanos, Dios quiere lo mejor para sus hijos, pero debemos habitar al abrigo de Él, morar bajo su sombra. Y esto significa una entrega total, una confianza en Dios. ¿Algún comentario más, mis hermanos? Bien, Cuán, continuamos. cuán maravilloso es nuestro Dios, hermanita, ¿no? Amén. Que nos cuida, nos protege. Ni bien nosotros elevamos la oración, Él contesta las oraciones. Yo en cierta ocasión estaba regresando de Bolivia por Copacabana más o menos, era el camino de regreso. Pero partí a eso de las 10 de la noche y el carro tenía que pernoctar en Triquina. Es un sitio que se pasa al otro lado de la población en una balsa, el bus y también las personas. Entonces, y era 10 de la noche que partimos y llegamos 12 de la noche a ese sitio y la gente, todos los buses, ¿no? Se paraban porque dijeron no podemos pasar de noche porque habían muchas olas de ahí del lago Titicaca. Era un estrecho para cruzar al otro lado. Entonces todos los buses se pusieron lejos del lago, no tan cerca. Y la gente comentaba y decía ahora, tenían miedo, ¿no? De quedarse dormidos. Pero yo me tapé la cabeza como siempre porque hacía frío y todos empezaron a dormirse, pues, ¿no? Ya era medianoche. Y yo escuché, yo no podía dormir, y yo escuché que empezando del chofer, yo estaba casi un poco a la mitad, empezó a roncar y tenía pesadillas, ¿no? El hombre gritaba, ¡ah! Así, y yo escuchaba, y después seguía atrás. Todas las personas que estaban en los asientos empezaban todos uno por uno a roncar y tener pesadillas, gritaban por aquí, a este lado, delante mío, todo, ¿no? Estaba, o sea que a medida que parece que ven como si fuera una ola, creo, venía y las personas empezaban a gritar, tenían pesadillas y yo tenía miedo, entonces yo empecé a orar porque estaba tapada mi cabeza y el Señor de mi lado empezó también con su pesadilla a gritar, ¿no? Pero yo decía, Señor Dios, cuídame, protégeme, Señor, de estos malos espíritus, ¿no? Porque las pesadillas son pues el espíritu del mal. Y a mí felizmente no, yo estaba despierta, yo no estaba durmiendo y se pasó. Y a la señora, al señor de atrás, igual, todos tenían pesadillas. Ya era ya a las 6 de la mañana porque nos quedamos, yo también me quedé dormida después. Todos se despertaron, empezaron a bajar y decían, comentaban, ¿no? Ay, me dio pesadilla, qué feo. Los espíritus de acá del lago Titicaca nos quieren jalar porque hay muchos muertos que han muerto y quieren cambiar con nosotros, ¿no? Así algo comentaba. Y ahí yo vi cómo es nuestro Dios siempre, donde yo viajaba, donde iba, yo siempre estaba en constante oración, no dormía, pero sí me tapaba la cabeza para no ver nada, ¿no? Es un testimonio que yo pasé y lo sentí la presencia de Dios, hermanita. Amén. Amén, mi hermanita, gracias por su testimonio. Y yo digo, ¿cierto? Así podríamos contar muchos testimonios de cómo el Señor nos protege, de cómo el Señor nos cuida. Qué maravilloso es cuando podemos poner nuestra confianza en Él y saber que no vamos a ser defraudados, mi hermano. Continuamos leyendo, dice aquí, el hecho de arrodillarse en actitud de sumisión expresa una disposición humilde y se diferencia de orar sentado o reclinado, aunque también podemos orar de esta manera. Es distinto porque es- aquí dice es en una actitud de sumisión, es de rendición delante de Dios, ¿cierto? Y aunque podemos hacerlo de otras formas,
porque siempre hemos dicho de que lo más importante es la forma en que nuestro corazón está siendo entregado a Dios. O sea, si realmente nuestro corazón está siendo doblegado. Dice aquí que, sin embargo, cuando nos arrodillamos ante Dios, nuestro corazón se rinde más fácilmente, ya que nuestro cuerpo y nuestras palabras declaran que Él es soberano y que somos sus hijos creados. Hay gente que ora muy derecho, ¿cierto? Y casi mirando para arriba, así en una actitud muy soberbia. No digo de que a lo mejor lo hagan en su corazón, en esa posición, pero su cuerpo dice así como soberbia. Eh, eh, es importante también para testimonio, mi hermano. O sea, no solamente hacerlo para que todos los demás me vean, pero sí también para testimonio en el sentido de que debiera ser la forma, la, eh, la de estar de rodillas delante del Señor, debiera ser la forma. Dice aquí, lee los siguientes pasajes bíblicos y considera la vida de estas personas que oraron de rodillas. Aquí tenemos algunas algunos testimonios. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces vemos aquí la actitud de Daniel al orar. Él se arrodillaba 3 veces al día. Vamos a ver acá otro ejemplo, el ejemplo de Jesús. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Aquí estamos hablando en estas dos situaciones, hermanos, no sé más adelante, pero estamos hablando de devocionales personales, de ese momento especial que tengo yo con Dios, ¿ya? Luego dice, y puesto de rodillas, aquí en Hechos 7:60, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estamos hablando de Esteban. Y Hechos 9:40 dice, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Otra situación de rodillas también, orando por salud de una persona. Y Hechos 20:36 dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Eh, no sé qué personaje de la Biblia es, pero lo dicho es que estaba orando de rodillas también. ¿Ya? Aquí entonces todas estas situaciones para que nosotros veamos, dice, para que consideremos a estos personajes bíblicos, ¿cierto? Eh, lo que hicieron estas personas de orar de rodillas. Orar de pie también era una práctica común en los tiempos bíblicos. Vamos a ver. Dice aquí en Segunda de Crónicas 20, del 5 al 6. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y aquí Josafat, si bien es cierto, lo hace de pie, hace una oración muy sentida, al Señor, reconociendo su dominio, reconociendo su poder. Luego dice aquí en Segunda de Crónicas 20:13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Luego dice aquí en Primera de Samuel 1:26, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Estamos hablando aquí de Ana, ¿cierto? Cuando fue al templo a orar por un hijo, ¿cierto? Vemos también en Job,
Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Lucas 18:11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Entonces aquí vemos estas situaciones de pie, algunas muy sentidas, ¿cierto? Con corazón doblegado, pero la última, la del fariseo, que no había ninguna humildad en aquella oración. Hermanos, ¿algún comentario hasta aquí? Hemos hablado de la oración de rodillas, de la oración de pie también. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Bien, aquí también habla de ejemplos de personas que oraron sentadas, mis hermanos. Vamos a ver. Segunda de Samuel 7, versículo 18, dice así: Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Bueno, aquí no dice que está sentado, pero la lección dice que fue así. Segunda de Reyes 4:38 dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. La verdad es que, bueno, seguramente era porque estaban sentados para comer, ¿sí? Entonces, ahí estaban sentados. Dice que otros se postraban ante Dios con el rostro en tierra, aunque esta postura estaba más bien asociada con la sumisión ante un superior. Vamos a ver lo que dice aquí. En Primera de Reyes 1:47 dice así: Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Entonces, bueno, estaba en cama David en ese entonces. Luego Marcos dice, Marcos 14:35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Aquí estamos viendo a nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Clamando a nuestro Dios. Eh, y bueno, aquí viene una pregunta que dice: ¿cuál es tu postura habitual cuando oras? La Biblia no exige una en particular, pero esta es importante pues refleja nuestra reverencia, nuestros sentimientos y nuestro deseo de aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida. Algunas personas están imposibilitadas de arrodillarse, pero lo que importa es la postura del corazón. Si puedes arrodillarte, pero normalmente no lo haces, hazlo la próxima vez que ores y nota cómo influye eso en la calidad de tu diálogo con Dios. ¿Algún comentario acerca de esto que nos indica aquí este párrafo? Prenda su micrófono, hermanito, haga su comentario, su Entonces, pregunta. hermanos, el consejo que nos da la palabra de Dios en esta mañana, si estábamos acostumbrados de repente en una posición como a mí me gusta, tenemos que hacerlo mayormente como a Dios le gusta, ¿no? Que es de rodillas, ¿no? Entonces, hermanos, eso también es decisión personal, hermano. Amén, amén, mi hermano. También es una decisión personal, porque como decíamos, la actitud de arrodillarse es una actitud de sumisión delante de Dios, y nosotros debemos someternos a Él con todo. O sea, así como nuestro corazón se doblega delante de Él, también, y por qué no, nuestras rodillas, reconociendo que Él es nuestro Dios, que es nuestro Creador.
porque no estamos delante de cualquier persona. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando alguien va delante del rey de Inglaterra y le hace una venia, ¿cierto? Le hacen, casi se ponen de rodillas, ¿cierto? Para inclinarse delante de ellos, o cuando van delante del Papa. Y estas personas son hombres, son, son personas comunes y corrientes. Entonces, pero ellos los ven como algo grande. Entonces, Dios es mucho, 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 mucho más grande que cualquier ser humano. Es el rey del universo. Entonces, con mayor razón, con reverencia es que deberíamos ir a Él. Gracias a mi hermano Raúl también por su comentario. Dice aquí la Biblia que nos invita a orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice así, orar, orad sin cesar. ¿Qué significa, mis hermanos, orar sin cesar? No debemos No, cansarnos de orar, mis hermanos, en no, todo momento, en toda situación. Nosotros podemos andar caminando, podemos andar con la vida y podemos ir hablando con Dios, ir comentando cosas con Dios, porque la oración, mis hermanos, no es solamente el ir a pedirle a Dios cosas, sino que es andar con este amigo, ¿cierto? Y ir comentándole las cosas de nuestra vida como lo haríamos con un amigo. Es meditar y pensar antes de hablar, ¿cierto? En lo que vamos a decir y ojalá decirle a Él, Señor, ayúdame y pon tus palabras en mi boca antes de hablar, porque cuántas veces cometemos tantos errores por hablar apresuradamente. Pero orar sin cesar en todo momento, porque en todo momento estamos, eh, no sé, el enemigo está allí dispuesto a hacernos caer. Estamos en peligro en todo momento. Ahora, ¿qué implica la perseverancia? Es decir, sin cesar es hacerlo sin descanso, ¿sí? Esta perseverancia, ¿qué implica? Dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y esto es lo que muchas veces los cristianos no entendemos, es que nuestra oración no solamente debe ser una lista de peticiones. ¿Cuántas cosas hace Dios por mí todos los días? Partiendo por abrir mis ojos, porque puedo respirar, porque puedo levantarme. Hay gente que no se puede levantar, hay gente que no puede abrir sus ojos porque han bajado al descanso, o que no pueden ver porque están ciegos, o que no pueden oír, o hay gente que se despierta con frío porque no tienen un techo donde cobijarse, no tienen ropa de cama, no tienen un hogar. ¿Cuántos podemos decir que luego podemos ir a tomar desayuno, comer algo porque Dios nos dio? Entonces, debemos, tenemos tantas cosas para agradecer a Dios que Él hace todos los días por nosotros y las damos por hecho casi como que las merecemos, cuando lo único que nosotros deberíamos ser destruidos. Estábamos hace un momento compartiendo un versículo antes de comenzar con la oración que decía eso, que por su misericordia no hemos sido destruidos, que antes bien son nuevas cada día sus misericordias para con cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, debemos cambiar nuestra percepción de lo que es la oración y nuestra forma de dirigirnos a Dios, no como si fuera cualquier persona. Por último, mis hermanos, si no nos arrodillamos, porque a lo mejor estábamos congelados, estábamos con tanto frío, pero que nuestro corazón esté doblegado a Él, ¿cierto? Y con todo nuestro sentimiento, con todo nuestro corazón, orarle. Dice aquí que con constancia también, Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constancia es no perder ese hábito, es hacerlo habitualmente, ¿ya? Y a mí también me llama la atención aquí, mis hermanos, esta parte que dice el versículo, gozosos en la esperanza. Muchas veces vamos a la oración o vamos a nuestras rodillas solamente porque estamos en aflicción, porque hasta allí nos llevó, cierto, la prueba, hasta nuestras rodillas.
pero no porque tengamos un gozo de la esperanza que el Señor Jesucristo nos ha dado. Hermanos, hay tantas promesas maravillosas que el Señor dijo que iba a preparar lugar para nosotros, dijo que nos iba a venir a buscar, dijo que preparó un banquete especial para nosotros, nos darán una corona, vamos a tener un nombre nuevo, nos vamos a poder sentar en el trono de Dios, tantas cosas maravillosas, vamos a vivir una vida eterna, sin llanto, sin lágrimas, sin muerte. Entonces debemos estar gozosos porque muchas veces como cristianos estamos siempre lamentándonos o estamos con caras tristes. Yo recuerdo una situación donde tuve un problema y justo estaba conversando con una amiga y me regañó y me dijo, ¿y por qué tienes esa cara? Cambia esa cara, tú eres una hija de Dios. Hermanos, ella no era cristiana, o sea, ella no es adventista. Tú eres una hija de Dios y tienes que mostrarlo en todos los aspectos. ¿Dónde está tu confianza? Hermanos, qué terrible es cuando alguien nos enrosca, ¿cierto? Nuestra falta de fe. Entonces debemos buscar al Señor también gozosos, agradecidos, como hablábamos hace un momento, y ser constante en toda la oración, pero constante no solamente para pedir, ¿cierto? Porque está bien, yo oro por mis hijas todos los días y voy a seguir orando por ellas todos los días, pero también tengo muchas cosas más que decirle al Señor. Dice aquí, dirige ahora mismo tus pensamientos a Dios y háblale como a tu amigo mientras estás de pie, sentado, reclinado o caminando. Hasta aquí llega nuestra lección. Vamos a orar. Hermana Mónica, Espérame, hermanito, antes que ore, hermano, solo un segundito, sí. Lo que vamos a hacer después de que terminemos, no es ahora que lo vamos a hacer, ¿cierto? Cuando terminemos aquí con la oración, cuando cerremos nuestro Zoom, hermanos, dediquémosle un tiempo de oración, de adoración a Dios. Yo sé que muchos aquí lo hacen, mis hermanos, y yo siento una gran admiración por cada una de las personas que lo hace, que tiene la perseverancia, que lo hacen todos los días. Yo aquí a algunos se les quedan los micrófonos abiertos y yo escucho cuando están adorando al Señor y me gozo y digo, ay Señor, qué lindo ejemplo. Yo quiero hacer lo mismo. Que el Señor ponga ese deseo en nuestro corazón, si aún no lo hacemos como debiéramos hacerlo. Ya, entonces cuando terminemos aquí, ya cerremos nuestro Zoom, como dije, oremos a nuestro Dios para que Él nos ayude a ser constantes, a hacerlo sin cesar, como dice, hacerlo con perseverancia, con reverencia. Hermanito Marcelino, por favor. bien, hermanito. Hay una oración que no se escuchó, pero fue escuchado, de Ana. Ella fue al templo, se arrodilló, era menospreciada, era tribulada, ella estaba llorando, pero simplemente sus boquitas se movían, pero no se escuchaba la oración. Movía los labios, algo decía, pero no se escuchaba. Y el sacerdote que estaba al lado del pilar del templo se le acercó y dijo, mujer, digiere tu vino y ven a la casa de Dios. O sea, pensó que estaba borracha. Y Ana dijo, no, Señor, no estoy borracha, sino que soy una mujer atribulada. He aquí que he abierto mi corazón a Dios en oración. Y se disculpó el sacerdote Lee, dijo, la petición que has hecho a Jehová se ha escuchado. Vete en paz. Y se fue en paz. Y después de 2 años regresó con un niño. Y era Samuel, el niño. Trajo gozoso, alegre. Y esto es por el niño por lo que yo oraba. Aquí he prometido a Dios que toda su vida será para el servicio de Dios. Y desde esa edad vestía efod aquel niño. Eso es Dios.
aunque tus oraciones no sean escuchadas, eh, o sea, no son, nadie lo escucha, pero Dios lo escucha. No es audible, pero a los oídos de Dios está potentemente amplificada y lo escucha y te atiende. No importa si estás llorando, no importa si estás de pie, de rodillas, no lo sé, pero Dios atiende tu corazón humillado y contrito y está presto a escucharte. Primera vez cuando asistí a una iglesia, me invitaron allá en Rimach, 1970. Era una iglesia evangélica. Y yo me asusté porque ellos eran diferentes. Uno se tiraba al suelo, otro gritaba, otro levantaba la mano, otros parece que alguien le estaba torturando porque su quijada se batía como si estuviera de frío. Y la persona que me invitó le pregunté, ¿qué está pasando? No, están orando. Y esa persona que está conversando con el Espíritu Santo solamente. Dios sabe lo que está diciendo, nosotros no podemos entender. Bueno, es su forma de orar ellos. Y me asusté yo. Pero cuando estudias la palabra de Dios, entiendes cuál es la forma correcta, cómo acercarse a Dios. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén, hermanito Marcelino. ¿Usted nos podría dirigir en la oración final? El espíritu de profecía no lo va a tomar, hermana. Sí, mi hermanito podría, pero tengo que ir al hospital ahora con mi hija. Oh, sí, Tiene... entonces vamos a orar, hermano. Sí. Bien, vamos a orar. Oremos, pues, hermanitos. Querido buen Padre Dios, que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este momento precioso, Señor, de acercarnos a tu trono de gracia, Señor, porque usted es misericordioso. Usted es amoroso por cada uno de nosotros que estamos delante de ti. Aunque no merecemos, Señor, usted nos da siempre una segunda oportunidad. Gracias, Señor, por la ropita que vestimos. Gracias, Señor, por el pancito que nunca falta en nuestra mesa. Gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietecitos, por nuestros hermanos de la iglesia. También te agradezco, Señor, porque usted atiende las peticiones que hace tu pueblo. Especialmente, Señor, por los hermanitos que todavía se han quedado acá en la plataforma. Bendiga nombre por nombre. A los que se han ido también, Señor, tu bendición nunca se aparte de ellos. Bendiga a tu hijo eh, que está en este momento. Nuestra hermana Mónica va a salir, Señor, acompáñale todo lo que ella haga, Señor. Prospera su camino. Bendiga a su esposo, nuestro hermano José Manuel Escobar. Bendiga a sus hijitas, Señor. Nombre por nombre, asístelo, Señor. Bendiga a tu hija Gladys. Bendiga a su familia, a su mamita, nuestra hermana eh, Chavarría. También bendiga a tu hijo Berselay Chavarría, que siempre está preocupado por la iglesia, el grupito allá en Santa Teresa. En agosto lo van a construir los hermanos de Estados Unidos que van a venir. Prepáralos a cada uno de los jóvenes que quedan, aunque son pocos, Señor. Para usted nada es imposible. Bendiga a tu hija Berta. Especialmente nos recordamos a nuestro hermano Justo Lave. Restauralo, Señor, su salud. Que él pueda, Señor, ser curado completamente, Señor, para continuar con la tarea de seguir evangelizando la zona donde él vive. Y también conduciendo este grupito. Bendiga, Señor, a tu hijo Carlos, bendiga a tu hija Carola, bendiga a su familia, bendiga a tu hijo Celso, la obra misionera que él realiza cada día. Quizás está un poquito enfermito, él siempre participa, él esta vez está un poco calladito, pero tú lo sabes, Señor. Restáuralo, Padre mío. Bendiga a tu hijo Darío. No sé si es tu hijo Daniel, pero bendígalo, Señor, su ministerio. Asimismo, Señor, bendiga a tu hija Elsie Calcino Curi. Bendiga a su familia. Bendiga a tu hija Francisca Lucana y a su familia.
a tu hija Hilda Cuno allá en Paucartambo. Bendiga la iglesia donde asiste. Bendiga a tu hija Inés Grayar, allá en Tocongo. José Galvez, bendiga a su familia, especialmente nos recordamos de Jorge. Donde esté, Señor, protégelo de todo peligro. Usa como un instrumento en tus manos de amor. Bendiga a tu hijo Javier, nuestra hermana Rosado. Curasi y sus hijas que están en Tacna. Bendiga a tu hijo Manuel, a su familia, a sus nietecitas, manténlo cerca de ti. Bendiga a tu hijo Miguel, tu hija Nancy, restauralo su salud, oh Padre mío, tu hija Rosita Quispe, nuestra hermana Rosita Elizabeth, bendiga a su mamita, bendiga a sus hermanos, bendiga a su familia. Tu hija Sandra Bejar, igualmente, Señor, tu bendición nunca falte. Bendiga a tu hijo Víctor Quino y su familia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén, Señor, amén.